Viento de octubre me caló como el frío de la temporada, seguro porque me hizo pensar en gente conocida, gente que se fue porque así lo decidieron. Y eso es justo lo que Selena y yo queremos lograr, que nuestras historias, que son nuestras, pero también de tanta gente, resuenen en ustedes y les traigan ese recuerdo, ese sabor, ese palpitar. Por eso nos da tanto gusto que nos escuchen en lugares tan diversos e imaginar que no hay fronteras en las emociones compartidas. Nos alegra muchísimo saber que nuestras historias rondan por el mundo. Por eso, no olviden seguirnos. Es un simple clic. No lo dejen pasar. Síganos. El cuento que les compartiré hoy fue, será premeditadamente publicado con la temporada, las festividades de todos los santos. Para mí siempre ha sido una celebración mágica. Amo el Día de Muertos, el altar, las flores de cempasúchil, el ambiente de festividad, de misterio, de muerte y vida. Tengo que confesar que este cuento fue inspirado en una historia pública. No es sobre la prima de mi amiga, ni la amiga de mi amiga, no es tampoco una de esas leyendas urbanas que proliferan como hongos, sino que es una nota roja. Es una historia real que de niña se me quedó grabada en la cabeza y que probablemente todo mexicano conoce. Esa historia macabra se me clavó en el cerebro como una espina, germinando años después en el relato que hoy les voy a compartir. Curioso cómo, sin haber probado el sabor amargo del amor, fui capaz de plasmar en papel el veneno de sentimientos tan oscuros. En Pueblo Chico, el pueblo donde crecí, existía un kiosco de prensa. Era un establecimiento al que llamábamos, bueno, al que voy a llamar La Palanqueta. Sí, tenía un nombre de un dulce tradicional, como si no fuera un negocio. Cada sábado mi mamá me hacía partícipe de su peregrinación semanal para buscar revistas de moda. Y a mí me consolaba con cómics y con dulces, mientras ella se perdía en las páginas satinadas de sus revistas. Y yo, con los ojos como platos, miraba el rincón prohibido donde se apilaban los cómics eróticos y las revistas de nota roja. Entre ellas, Alarma. Alarma era una revista gráfica súper sangrienta y cuando mi mamá se distraía, yo me deslizaba cual ladrón para echar un vistazo a aquellas portadas que gritaban violóla y matóla. Ahora, 2 décadas después, me sorprendo al releer mis líneas, como si mi recuerdo de niña hubiera vislumbrado entre las páginas manchadas de tinta roja los abismos del alma humana que entonces yo no conocía. Y pienso en el tormento de mi mamá, en un matrimonio nefasto, que era como un naufragio en cámara lenta. Su esposo, mi papá, jamás fue su compañero, ni su cómplice, ni siquiera fue su amigo. Las historias de mis tías, de amigas de mi mamá, resonaban como ecos de esa misma condena. Mujeres casadas que se desvanecían poco a poco, convirtiéndose en sombras grises de lo que una vez fueron, resignadas a una sentencia sellada por un maldito papel, ese contrato que las ataba eternamente a un error garrafal. Bajo ese yugo se morían a plazos,
desangrándose en la rutina de días sin futuro de su matrimonio. En cualquier caso, este cuento me lo publicaron en una editorial de un poquito más nombre, por allá en el 2007, y sentí un orgullo indescriptible al ver mi obra en las estanterías de librerías como la Casa del Libro o el AFNAC. Mi esposo, que no pudo leerlo hasta que aprendió a hablar español, quedó profundamente perturbado por la historia. Pero para entonces ya era demasiado tarde para devoluciones de esposa. Les dejo pues con Tamales de los Menos Santos. Que lo disfruten. Cada año se repite su necia obsesión, como un ritual macabro que se alimenta de la miseria compartida. Cada año la misma cantaleta absurda, esa terquedad enfermiza que se le agudiza con el olor acre de las flores de cempasúchil y el incienso del copal. Su reclamo se ha convertido en una desatinada tradición después de 8 años de asedio, de vivir diariamente el tormento de estar juntos sin estarlo realmente. No se cansa, no le basta con el calvario silencioso que me hace vivir a diario. No le basta con forzarme a tragar sus malos humores. No se conforma con saber que le plancho los pantalones, le almidono las sábanas, le lavo las camisas que me trae a casa con manchas de labiales que yo no uso, olores que no me pertenecen. No le basta con llegar a despertarme en la madrugada, oliendo alcohol, con besos torpes que saben a culpa y lujuria ajena. Piensa el muy imbécil que me hace el amor cuando en realidad me está violando. No, no conforme con sus demandas tiránicas, sus caprichos, sus infidelidades, 364 días al año, tiene que venirme a arruinar también el 1 de noviembre, el único día en que sonrío. La letanía comienza a finales de octubre, cuando el aire se impregna del aroma a especies y el murmullo de las hojas secas anuncia la llegada de los muertos. La madre de mi esposo siempre tiene listos los lechones a tiempo, tamales de cerdo para el altar. Nunca me ha gustado la carne de cerdo, me cuesta masticarla, se atasca en mi garganta y me queda en el estómago durante días. Me pesa en el vientre como el cuerpo torpe de mi marido sobre el mío cada noche. En mi casa, el día de Todos los Santos era un festín de contraste. Tamales de elote, masa dulce con corazón picante. Tamales de elote de puerto. La mezcla de dulce con salado me apasiona. Esa dualidad me sedujo al matrimonio. Mi piel, demasiado azucarada, anhelaba la sal de sus besos para no sucumbir a las hormigas de la soledad. Qué ingenua fui. Hoy mis manos saben a bilis y desengaño. Él, hombre de gustos simples, no soporta la complejidad, o salado o dulce, jamás ambos. Por eso, cada año me critica los tamales. Cada noviembre me obliga a cocinar 100 de tamales que luego no se come porque le saben dulces. Luego, cual conquistador victorioso, exhibe la olla rebosante de tamales de cerdo, amable ofrenda de su madre. Y mis 5 veintenas de tamales se agrían en la tamalera, pudriéndose como mi alma bajo el yugo de ser su esposa. La ley no escrita del matrimonio resuena como un eco en mi cabeza. Nunca compitas con tu suegra. No lo intento, pero en nuestro caso, esa mujer pesa más que sus 1000 amantes, que el humo de sus cigarros, que su pasión por el fútbol, que su impotencia
que nos condena a la esterilidad. Mi marido, a sus 36 años, sigue siendo un lactante y yo, una mujer sin hijos. Observo cómo su madre lo amamanta con devoción enfermiza y yo, sin hijos. Pero este año estoy asediada de fastidio. Este noviembre me entregaré a la Noche de Muertos como una amante furtiva. El copal henchido de incienso, naranjas chinas ocultas tras velos de papel matizado, el pan perfumado de anís y flor de naranja esperará impaciente para sumergirse en el chocolate hirviente, para después revivir en mi lengua e impregnarse mansamente en mi paladar. Los espíritus velarán mi noche, estremeciendo las cortinas con su aliento gélido sobre mi nuca. Mi casa será un altar de cempasúchil, flores de muerto que anuncian un cambio inminente. Ya no habrá más canturreo sobre los tamales de cerdo. Este año, con la determinación de una condenada, prepararé yo misma un centenar de tamales. No serán dulces, oh no, serán tamales amargos, tamales rellenos de cerdo. El ritual de la matanza de lechón es una tradición ancestral para mi suegra y lo custodia con fervor casi religioso. Este año, armada con un arsenal de utensilios relucientes, me dispongo a oficiar por primera vez ese sacramento. La ceiba del jardín, testigo de tantas ejecuciones porcinas, me cedió una de sus ramas para convertirla en el cetro de mi improvisada investidura como sacerdotisa del sacrificio. El cuchillo bien afilado, ajos pelados, pimienta, cuerdas para atar, una olla, baldes, leña, paño, pajas para chamuscar. Lo tengo todo. Mi suegra insistía que se necesitaban al menos 3 días para tener la carne lista para los tamales. Por eso empecé con buen tiempo. Maté al cerdo el 28 de octubre. Aquel grito, mezcla de infancia truncada y desesperación animal, amenazaba con desmoronar mi determinación recién adquirida. Los cerdos chillan como si fueran niños. ¿Acaso no era ese llanto el eco de una maternidad frustrada? ¿Las voz de un hijo que nunca llegó a ser? Si así llorara mi niño cada noche, el llanto no me pesaría, pero el presagio del sonido de un cerdo que camina a su muerte me llena de angustia. Mi suegra, a sangre fría, nunca da marcha atrás. El agudo sonido colma cada año su patio, hasta el momento en que ella regresa triunfante con el mandil manchado de sangre. Yo no quería escuchar ese agónico sonido en casa, pero el destino me deparaba sorpresas. El lechón que elegí para el sacrificio resultó ser un estoico. Enfrentó su final con un silencio digno. Nadie nunca terminará creyendo que yo maté al animal sola. La ceiba fue mi copartícipe y compinche. Los lechones siempre se toman por detrás y yo temía tomar a la bestia por la espalda. Era demasiado grande para mí estando así sola. Acabaría por vencerme. Tenía que calcularlo a sangre fría, tenderle una pequeña trampa. Lo entretuve con un anzuelo, uno muy dulce, para que la muerte no le supiera amarga. Un sendero de cráneos dulces tallados en piloncillo con la precisión de un orfebre azteca. Lo condujo mansamente hacia su destino. Cada mordida que el animal daba a las calaveritas de azúcar me aceleraba el pulso.
Sentía que el corazón se me salía del pecho. Me taladraba tan fuerte que hasta llegué a pensar que el animal me escucharía. Pero el sonido del dulce entre sus encías era más fuerte. El momento de la verdad llegó envuelto en un silencio espeso. Mis brazos, cargados con el peso de 1000 injusticias y sueños truncados, descargaron el golpe con una precisión que hubiera envidiado el más experto verdugo. El cráneo del animal cedió con un crujido seco, similar al de las calaveritas de azúcar que había devorado momentos antes. Fue una lástima que la calaverita de azúcar se haya roto también. Era una verdadera obra de arte. Allí yacía, convertido en ofrenda inerte, aún respirando con dificultad en el suelo. Sus ojos me miraban suplicantes. Gocé el delicioso placer de ser yo, la sacerdotisa, dirigiendo el ritmo de este sacrificio. Los latidos de mi corazón daban compás a la cadencia. La matanza del lechón no era solo un ritual culinario, era una iniciación, un bautismo. Gocé la sanguinaria sensación de introducir el cuchillo lentamente en su garganta. Era como si yo misma fuera el cuchillo, sintiendo la agitación desesperada de sus venas y su agónico pulso descendiendo. El cerdo pataleaba, emitiendo gruñidos guturales, una sinfonía discordante de vida que se extingue. Nunca sabré si eran alaridos de dolor o imploraciones de auxilio, pero resonaban en la penumbra de aquel sótano como ecos de un pasado que se resistía a morir. El chorro de sangre, espeso, oscuro, se fue agotando al compás de los latidos cada vez más débiles del animal. En ese momento, cuando el silencio empezó a reinar, supe que había cruzado el umbral del que no había retorno. Le saqué el corazón no como un trofeo, sino como quien desentierra un tesoro. Aquel órgano tan rojo y palpitante parecía burlarse de mí con cada fibrilación. Tan rojo, pensé, demasiado rojo para ser real. En mi mano aún vibraba con una vida que se negaba a extinguirse, como si quisiera recordarme que la muerte no es más que otro estado del ser. Uno no ama con el corazón, me dije, sino con las tripas. El corazón es un falso profeta, un fantasma que nos engaña con promesas de eternidad, tan irreal como la sonrisa congelada en nuestra foto de bodas, tan ilógico como celebrar cada año el aniversario de una mentira. Las promesas de amor son como ese corazón, rotas antes de ser pronunciadas. Ese corazón tan grande me manchó la ropa. Tuve que aventárselo al perro. No era más que un simple corazón de cerdo. El maíz se debe cocer con un día de anticipación. Ya molido, se debe mezclar con sal, azúcar y la manteca de cerdo. El cerdo tenía mucha grasa. Lo había alimentado demasiado bien. La carne de cerdo se parte en pedacitos para adobarla. Mi madre siempre dijo que con más costilla que tajo. Cebollas, chiles dulces, ajos, sal, pimienta y algunos cominos. Cociné todo junto para que la carne quedara muy suave. Las hojas de plátano compradas en el mercado de Santa Teresa se tornaron negras al hervir. Así de parda se sentía mi alma. Hasta ayer. Hoy es día de todos los santos y un brío de nueva fuerza me llena de luz. Desvené las hojas con mis manos, que ya no son más dulces.
Los tamales quedaron retacados de carne, una pinta excelente. Este año me han salido más tamales que nunca, 10 docenas. Los cocí a fuego muy lento, mientras la casa se iba perfumando con su esencia. El alma del animal merodeaba ahora las habitaciones, impregnándose libidinosamente en las paredes. El altar me resultó más bonito que nunca. Las ramas verdes parecían haber nacido así, en forma de arco. El naranja de las flores se confundía con el papel de china picado, con las velas, las canastas llenas de dulces. Puse una botella de tequila, tal como le gusta a mi marido. Siempre acabo cediendo a sus caprichos. Siempre tomo el lugar de su madre cuando él se vuelve un niño berrinchudo entre mis muslos. El incienso ha llenado ya toda la casa. Hoy solo nos alumbrará la luz de las velas. Hice un caminito de pétalos para que nadie se pierda, para que el cerdo encuentre bien fácil sus adoradas calaveritas de azúcar. Mi suegra ha venido a cenar. La casa, a media luz, se ve preciosa y aunque le cuesta aceptarlo, es tan evidente que no puede evitar el halago. El olor de los tamales y del chocolate satura el comedor. He decorado la mesa con manteles largos y papel picado. El Día de Muertos siempre ha sido para mí una fiesta. Lo espero con las mismas ansias con que un niño aguarda la Navidad. Por más que insisto que no esperemos a mi marido a cenar, porque no llegará esta noche, su madre afirma que él no puede fallarnos en estas fechas. Mientras esperamos a un invitado que no llegará, mi suegra hojea el periódico con la indiferencia de quien no sabe que está leyendo su propio destino. La nota roja, esa ventana a los abismos del alma humana, capta su atención. ¡Mira!, exclama, mostrándome una página que narraba un crimen atroz. Leí la noticia con una mezcla de fascinación y desprecio, sabiendo que la verdad, como siempre, era más extraña y terrible que cualquier ficción periodística. La cabeza de un hombre fue encontrada hoy en el baño de conocido centro comercial de la Ciudad de México, informaron agentes de la PGR. El macabro hallazgo lo hizo un encargado de limpieza del centro comercial ubicado en la Plaza Santa Teresa, uno de los más concurridos en esta ciudad, situado en el periférico sur. La cabeza, ya sin ojos, que estaba envuelta en una bolsa de plástico, había sido depositada en la cesta de basura de uno de los baños para mujeres del inmueble, agregó la policía. Las autoridades dijeron que investigarán la identidad de la víctima y cómo es que la cabeza fue a parar al lugar, pero se presume que el crimen puede haber sido un ajuste de cuentas entre traficantes de drogas. Solo en México, me sorprendo. No es posible que la prensa en nuestros días esté tan vendida. Mira que decir que el asunto fueron drogas, que le saqué los ojos, como si el cerdo de mi marido los hubiera tenido bonitos, y que tengo que ver yo con esos mentados capos del narco. Por eso hoy en día ya no se leen más los diarios. Mi suegra y yo nos sentamos a la mesa. El delicioso olor de los tamales la seduce. Yo sé de antemano que hoy él llegará muy tarde. Es día de Todos los Santos y los espíritus no rondan la casa hasta después de la medianoche. No vale la pena esperarlo para cenar, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Los tamales, a fin de cuenta, los hice para su madre, para probarle que a mí también me pueden quedar buenos. ¿Ya ves cómo si cambia el sabor del tamal con la carne de cerdo? Esto huele delicioso, me dice. Usted siempre tan acertada, respondo, mientras mojo un pedazo de pan en el chocolate. A pesar del delicioso olor, yo me niego a comer cerdo. De verdad, te quedaron magníficos. Esto es un manjar.
Gracias. Pero pues en realidad usted se lleva todo el mérito, le contesto, con una sonrisa, mientras ella se lleva un enorme trozo a la boca. Sus halagos no me inflan. A fin de cuentas, el gusto lo da la carne, y por el sabor del animal, ella se lleva el mérito. Ella lo parió. Yo solo hice los tamales. 2024, Al toque de la una, podcast. Todos los derechos reservados. El contenido de este podcast, incluyendo audio, guiones y cualquier material adicional, está protegido por leyes de propiedad intelectual. No se permite la reproducción, distribución o modificación de este contenido sin el permiso expreso de las creadoras del podcast. Gracias por respetar nuestro trabajo y por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.